Es un presupuesto que inicialmente aprobaremos en Consejo de Gobierno el próximo lunes. Se están ultimando todos los informes que tienen que acompañar al proyecto de presupuesto y la previsión temporal u hoja de ruta, si ustedes quieren llamarlo así, que se denomina ahora muchas cosas de esa forma, es que pudiéramos aprobarlo en un pleno extraordinario que vamos a hacer el día 23 de diciembre y luego, pues, con la tramitación consiguiente, la publicación y la aprobación definitiva se produciría con efecto mitad de enero aproximadamente, con lo cual ya en la práctica es como si entrase en vigor a principios de año, puesto que los pagos iniciales, sobre todo nóminas, etcétera, pues tienen que hacerse a final de enero y, por tanto, con un presupuesto ya en vigor para el año 2014. El presupuesto del Cabildo para el año próximo asciende a 545.414.557,05, lo de 0,5 es muy importante, por supuesto, 545 millones de euros en números redondos para el año próximo, lo que significa un 7,79% de incremento en relación con el ejercicio anterior. ¿Cuáles son las características fundamentales de este presupuesto? Bueno, primero, es un presupuesto equilibrado, como no podría ser de otra manera, entre ingresos y gastos, lógicamente. Es un presupuesto en que se mantiene el esfuerzo inversor del Cabildo de Gran Canaria. La inversión se sitúa en torno a los 90 millones de euros, entre ellos, pues, la culminación del Gran Canaria Arena, del pabellón multiusos para la celebración de la Copa del Mundo Baloncesto 2014, acondicionamiento de carreteras y plan de cooperación con los ayuntamientos, con los municipios, que, como ustedes saben, había el compromiso que cumplimos de elevar en 3 millones más el plan de cooperación, que empezó con 6 millones en el año 2012, con 9 millones en el 2013, será con 12 millones en el 2014 y con 15 millones en el 2015, en esa traslación de 3 millones adicionales cada año para incrementar la cooperación con los municipios. Y también hay importantes inversiones en organismos autónomos, por ejemplo, en el Consejo Insular de Agua, por supuesto. Es un presupuesto social, puesto que el esfuerzo principal del presupuesto sigue siendo en políticas sociales, situándose en torno al 30% del presupuesto consolidado no financiero, el gasto en políticas sociales. Hay un tema que ya en alguna ocasión me he referido a él y que es ciertamente muy importante, que es un presupuesto en el que tenemos una devolución muy importante de deuda pública, puesto que hubo una emisión de deuda pública por el Gobierno anterior en el 2009, en torno a 52 millones de euros, y hay que devolver al cabo de 5 años, como saben ustedes, por tanto en el 2014, hay que devolver ese préstamo que era con cargo a la RIC o con posibilidades de acogerse a la materialización de la reserva. Este, naturalmente, marca de manera muy importante el presupuesto del año próximo, porque hay que devolver 53 millones de euros, y emitimos deuda por ese importe. ¿Eso qué significa? Pues significa una de las consecuencias de la situación económica financiera del Cabildo en este momento, que yo creo que es muy positiva, es que si devolvemos 53 y emitimos 53, nos quedamos con un endeudamiento cero de incremento de endeudamiento de la corporación el año próximo. Dicho de otra manera, la evolución del endeudamiento en este Cabildo ha sido, yo creo que, ejemplar, para estar muy satisfechos de la situación económico-financiera del Cabildo de Gran Canaria. Gracias a Dios llevamos una buena gestión presupuestaria, manteniendo el esfuerzo inversor y manteniendo las políticas sociales, por supuesto las políticas culturales, deportivas, etcétera, y al mismo tiempo disminuyendo el endeudamiento del Cabildo de Gran Canaria. Nosotros, cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con una deuda viva del Cabildo de Gran Canaria de 172 millones de euros. En el año 2014 serán 116 millones de euros. Por tanto, manteniendo esa política de inversión y de
política social muy decidida, hemos conseguido una reducción muy significativa a lo largo de estos años en el endeudamiento del Cabildo de Gran Canaria. Y, por supuesto, hemos cumplido escrupulosamente los términos del plan económico-financiero que nos trazamos al llegar al Gobierno. Cuando nosotros llegamos al Gobierno había una situación de inestabilidad económica presupuestaria de menos 126 millones de euros. Eso había hecho que al gobierno anterior no le autorizaron en ningún momento el Ministerio de Hacienda, aunque era del mismo color político, no le autorizó nunca el endeudamiento. Nosotros, como saben ustedes, hemos salido una emisión de deuda pública del Cabildo de Gran Canaria, que estaba previsto en nuestro presupuesto del 2013, por 24 millones de euros. El año pasado salimos con 45 y suscribimos 21, un 47%, pero este año, y hoy termina el plazo, todavía no tenemos la cifra definitiva, pero ayer teníamos 30 millones de solicitud para ese préstamo de 24. Por tanto, estamos en exceso y tenemos que proceder a un prorrateo, aunque sea limitado, entre los peticionarios de deuda del Cabildo y lo que finalmente se asigne a cada uno de los solicitantes. Esto, en mi opinión, refleja, por una parte, sin duda, en ingresos se produce una variación de impuestos indirectos de 19 millones de euros, pasa de 233 millones a 253. Aquí tenemos incluido el bloque de financiación del REF, lo que se transfiere por parte de la comunidad autónoma, que es quien recauda a cabildos y ayuntamientos, supone un incremento de 7 millones aproximadamente para el año próximo, más bien consecuencia de los acuerdos que ha habido entre la FECAR. La emisión de deuda en los 3 años que, digamos que nuestros 3 presupuestos, 2012, 2013 y ahora el que presentamos para 2014, es la siguiente. Nosotros, dentro de nuestros ingresos, emitimos deuda. Bien, el año 2012 propusimos emitir 45 millones de... En realidad propusimos 48, pero el Ministerio hizo unos ajustes y al final nos autorizó 45. De esos 45 se suscribieron 21, estoy hablando de números redondos. Con eso no nos hizo falta acudir al mercado financiero, superamos bien el año, etcétera. Hasta el punto de que la liquidación del 2012 nos ha permitido salir del marco ese del plan económico financiero. Bien, para el 2013 previmos emitir 24 millones.